ahora formalmente les doy la bienvenida a todos y a todas. Bienvenido a esta mesa, convivencia universitaria, uno de los temas más críticos que hemos tenido en estos últimos años. La pandemia ha golpeado fuertemente el área estudiantil y claramente ha sido una de las áreas de mayor preocupación dentro de nuestras universidades. Mi nombre es Carola Méndez, soy la moderadora de este encuentro, de este panel. Soy la directora de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Católica de Chile y llevo también algunos años trabajando con los estudiantes de manera de fortalecer su formación integral y aportar y complementar la formación que se entrega a través de los distintos planes de estudio que se entregan acá en la universidad. Así que muy conectada con la vida universitaria de los estudiantes. A continuación les presentaremos dos ponencias ganadoras del concurso y que van a tener, como yo les decía anteriormente, 15 minutos para exponer. La idea es que vayan exponiendo uno tras el otro y después vamos a dejar algunos minutitos para las preguntas. Vamos a esperar a la tercera, ojalá que pueda conectarse, la tercera presentadora. Partimos primero por saludar a Aníbal Hernández de la Universidad Católica de Colombia, cuya ponencia se titula Proyecto Escuela Aprender a Convivir y Encontrarnos. Tiene una sigla que es PIS, que él, me imagino que así se pronuncia así. Aníbal es psicólogo de la Universidad de Colombia y máster en Ciencias Políticas de la Universidad Salerno y de la Universidad Católica de Colombia. También lo va a acompañar Víctor Díaz, que está hoy día también presente, Víctor Manuel Díaz, que está hoy día también presente. Víctor Manuel es psicólogo, magíster también en educación y pertenece junto a Aníbal al área de formación humana del Departamento de Bienestar Universitario. Así que los dejamos con mucho gusto para que puedan hacer su presentación en el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Le doy la palabra entonces a Víctor para que inicie. Yo voy a compartir pantalla y me confirman si la están viendo. Un saludo para todos y todas desde estas frías tierras bogotanas en Colombia. Estamos en un momento de frío. Aquí son las 9:35. Estamos 2 horas antes en estos cambios horarios. Y adelante, Víctor, para que iniciemos la presentación. Muchas gracias, mi querido Aníbal. Muy buen día para todas, para todos. Es un placer estar hoy con ustedes para compartirles pues esta experiencia de este proyecto Escuela Aprender a Convivir y Encontrarnos, sí, que resulta en esas siglas que va siendo una conquista. Siempre nosotros tenemos una serie de antecedentes, precisamente una inquietud muy grande por la construcción y la conquista de la paz, ¿sí? Ustedes saben, pues nos hemos ganado el Premio Nobel de la Paz y yo digo muchas veces, ojalá seamos dignos de semejante premio y de semejante reto y sigamos dando buenos pasos. Este proyecto ha querido entonces, pues, sacar adelante esta alternativa, ¿sí? Aprender a convivir como proyecto escuela. Aquí estamos con nuestro jefe, el director de bienestar, Fernando Montejo, Aníbal Hernández y Víctor Díaz en el centro. Y los antecedentes un poco de esta experiencia, pues tienen que ver con la misión de la universidad centrada en la persona. Por lo tanto, esa paz interior y esa paz social son un reto y un motor y un empuje y una meta muy importante. La UNESCO, con todo el comité que lideró Jacques Delors, en aquel texto La educación encierra un tesoro, nombraba como uno de los 4 aprendizajes el aprender a convivir, además de saber hacer, de saber ser, ¿cierto? Aprender a convivir es uno de los ingredientes fundamentales de nuestra educación superior. Venimos desarrollando el Foro por la Vida hace 12 años ya y el Foro por la Creatividad hace 5 prácticamente. Entonces ellos también son antecedentes. Nosotros desarrollamos con Aníbal como líder y formador la Escuela de Perdón y Reconciliación, que fue una experiencia que vivimos muchos estudiantes y docentes como estábamos juntos. Eso ya fue una experiencia muy bonita, la de compartir estudiantes y docentes. Acabamos de inaugurar también el
desde el año pasado el protocolo de atención en caso de violencia y acoso, que es, digamos, una autoconciencia y una madurez de la institución universitaria, pues sentimos que bastante grande y bastante retadora siempre, ¿no? Entonces, en Bienestar estamos muy retroalimentando este proceso. También acabamos de gestar desde el año pasado el comité de inclusión con representantes de todos los estamentos de la comunidad universitaria, estudiantes, docentes y administrativos. Y ese también es un espacio muy halagüeño en el que ya estamos viendo bastantes productos, bastantes protocolos, bastante comunicación. Por supuesto, la encíclica Fratelli Tutti, todos hermanos, basada en esa fraternidad de San Francisco de Asís, que acabamos de celebrar su día, su fiesta, ¿cierto? Pues con ese centro en la parábola del buen samaritano, en esa compasión, en ese ponernos en la vulnerabilidad y en el sufrimiento del otro, pues es un ejercicio básico, vital, fundamental para el aprender a convivir. Pedagógicamente, las habilidades socioemocionales como competencias son algo que está muy al orden del día en el círculo laboral y en el círculo académico como un ingrediente plus adicional de nuestros profesionales. Y tenemos una experiencia muy bonita después de la Escuela de Perdón y Reconciliación que vivimos con Aníbal. Trabajamos con varios frentes, con todas las áreas de bienestar universitario, con un representante de deporte del área de taekwondo, con la compañera de teatro del área de cultura. Aníbal y yo estuvimos por el área de formación humana, también la compañera representante en bienestar de los estudiantes nos acompañó, y por supuesto el área de pastoral. Entonces, eso gestó una ilusión de equipo muy bonita para configurar las estrategias, las propuestas, las herramientas didácticas, los videos, las dinámicas, y se generó un encuentro de equipo muy importante que fue una catapulta muy sabrosa para aprender a convivir como proyecto escuela. Sí, nuestro objetivo entonces es nada más y nada menos que comprender y practicar la fraternidad como un saber vivir con, es decir, convivir respetuosamente con los demás, sobre todo donde hay necesidad de reconocimiento de la diferencia, del diferente, aquel con el que no estamos acostumbrados a mirarnos, a admirarnos, a vernos y a reconocernos, ¿cierto? Entonces, los dos trabajamos cuatro espacios, 4 talleres, 4 sesiones de 2 horas. Entonces, las 2 primeras que voy a compartir, ¿verdad? Esas las va a compartir Aníbal. Este antecedente que les comentaba de trabajo de equipo muy ilusionante fue el que tuvimos el semestre pasado, en el primer semestre de este año. Trabajamos con los 5 grupos de bienestar, por eso extracurriculares, un grupo de taekwondo, 2 grupos de pastoral, uno de pastoral y uno de formación humana, el que lidera Aníbal de vida universitaria con sentido, el grupo de teatro y el grupo de voluntarios universitarios. Estuvimos con 5 docentes y 120 estudiantes. Y en este segundo semestre estamos desarrollando esta formación ya abierto a los administrativos. La verdad, están participando bastantes administrativos y también algunos estudiantes. Aspirábamos a tener un impacto más grande, pero tenemos alrededor de unas 60 personas. Esperábamos unas 100 o así, pero ahí vamos dando este primer paso interesante, porque ahí ya estamos aspirando a llegar a esos 16 grupos de deporte y de cultura. Entonces, adelante, Aníbal va a compartir las 4 sesiones que componen este proyecto Escuela Aprender a Convivir. Gracias. Bueno, después de esa mirada de antecedentes tan importante, del bagaje que dentro de las universidades tenemos en esta inspiración de aprender a convivir, que creo yo que es nada más ni nada menos que el llamado que Jesús nos hace, ¿no? Yo creo que si algo nos enseñó Jesús
es a ir al diferente, al encuentro con el diferente. Yo creo que ese llamado de la Fratelli Tutti es un llamado universal. Vemos en las redes sociales, en los noticieros, la intolerancia, la incapacidad de acoger a aquel que no piense como yo, a entendernos de una manera diferente. Y después de todo un bagaje de pensamiento, llegamos a 4 momentos, como lo decía Víctor, que consideramos importantes en este camino, proceso, para aprender a convivir. El primero para nosotros, después de varias reflexiones, y como se dieron cuenta, teníamos personas de deportes, de cultura, de pastoral, de formación humana, de asuntos estudiantiles. Fue un trabajo de equipo, en donde había diferentes perspectivas, y nos dimos cuenta que había una ruta en común que queríamos plantear. La primera, autoconocimiento, ¿no? Desarrollar esa mirada intrapersonal de luces y sombras, ¿no? A veces no sabemos ni convivir con nosotros, nos cuesta convivir con nosotros, nos cuesta reconocernos humanos, nos cuesta reconocernos emocionales, y entonces jugar con todos estos aspectos intra que nos permitan también ese encuentro consigo mismo. Vale decir que si no nos soportamos a nosotros, va a ser difícil soportar al otro que está afuera, ¿no? Y es un camino de nunca acabar. Si algo hemos aprendido, o lo poco que hemos aprendido de autoconocimiento, es que es un proceso de nunca acabar. No es un proceso culmen, es un proceso siempre de avance, siempre de conciencia, siempre de ir rumiando, siempre de ir digiriendo, y ahí el autoconocimiento. Un segundo momento en el cual Víctor Manuel ha sido como su bastión, todo el tema del reconocimiento humano y mutuo. Aquí filósofos como Levinas y otros que nos invitan a mirarnos, a encontrarnos, a humanizarnos. Es bien difícil transitar este camino de dejar de ver enemigos a ver adversarios, a ver humanos, ¿no? Nosotros sentimos que cuando la rabia o el rencor nubla la existencia, pierdes la capacidad de humanizar al diferente, ¿no? Tu rabia y tu rencor deshumanizan al otro, no le dan perspectiva de humano, de persona que también está buscando desde sus herramientas, desde sus orientaciones. Y creemos que este valorar y comprender la diferencia no es tan fácil. De hecho, para nosotros es un camino de ascenso de mirar primero, ¿no? Ya ese es difícil, ¿no? Y creo que Juan Pablo II fue un gran bastión en esto nos enseñó, y creemos también aquí que los discursos de ética no se enseñan, se muestran. Eso es haciéndolo, y creo que más adelante la profe Diana nos va a hablar mucho sobre la importancia del testimonio, y es cierto. O sea, esto no es de hablar, esto es de hacerlo. Y pasar a la admiración de lo diferente. En ocasiones sabemos claro lo que nos diferencia, pero también nos faltaría admirar qué tiene ese otro que yo no tengo, y también lo admiro porque yo no lo haría, o no tengo esa versatilidad. Y la comprensión y valoración, que por cierto, pues puede sonar muy aristotélico, pero comprender no es aceptar, comprender es humanizar. Pero no quiere decir que porque comprenda acepte todo lo que comprendo. No, yo puedo comprender más, me diferencio de algunas cosas y no las acepto en mi dispositivo, pero las comprendo. Y es un punto de humanización. El tercer aspecto que hemos analizado mucho como pertinente en este proceso y que lo estamos implementando aquí en la universidad es la resiliencia. Como entender que tenemos que empoderar esas actitudes de levantarnos de la adversidad, ¿no? En ocasiones encontrarnos con esa vulnerabilidad también, con que hemos ofendido, nos han ofendido, tenemos que levantarnos resilientemente para que esas adversidades cotidianas no se vuelvan pretexto para seguir en el bucle del resentimiento y del individualismo. Porque hemos visto también que las heridas, en ocasiones, la ofensa, se nos vuelve el pretexto más exquisito para arraigarme al rencor o a la rabia. Yo tengo la razón, ¿no? Y a veces nos hace falta encontrarnos desde la vulnerabilidad como herramientas para, venga, avancemos todos, levantémonos de estas. Y Colombia es un pueblo que ustedes lo deben de saber, pues viene de unos procesos de guerra, aún seguimos en estos caminos, lo decía Víctor, tenemos un premio Nobel, pero es complicado, ¿no? Y por último, la sinergia con la diferencia. Si ya me conozco un poco, si ya me empodero en el reconocimiento humano, si levanto potencialidades desde mis capacidades para superar las adversidades y el sufrimiento, ahora viene el momento de trabajar con el diferente. Y esto es un llamado fuertísimo, porque regularmente somos buenísimos para trabajar con los que son como yo, ¿sí? Los del gueto, los del combo, los parceros, diríamos en Colombia, ¿no? Es chévere estar con los de uno,
Pero ¿qué pasa cuando el que está al otro lado no es como yo? Y de hecho, de pronto me ha ofendido o de pronto me ha hecho un ejercicio de dificultad relacional. Y creo que el llamado, por ejemplo, del hijo pródigo es hermosísimo, ¿no? El padre tiene misericordia por el que se gastó la herencia y a veces somos como el hijo mayor del hijo pródigo. Nos molesta que se trate con misericordia a aquel que no se ha portado según los estándares bien. Entonces yo a veces creo que nosotros somos muy el hijo mayor del hijo pródigo y creo que el modelo de Nelson Mandela es más que elocuente en esto de enseñarnos a no eliminar al diferente, sino dejarlo y hasta promoverle un deporte que es exclusivamente de ellos, como era el rugby, ¿no? Proceso de paz que, por cierto, muy interesante, pero también sabemos que todavía hay algunas cosas en Sudáfrica que no se solucionan. No son fáciles estos procesos de reconciliación. Entonces, encontrar estrategias de negociación, ganar, ganar. La estrategia de ya dejemos la competencia que nos dejó cosas nefastas, pasemos a ganar, ganar. Ya no es ganar, perder. En las relaciones micro, con tu esposo, con tu hijo, con tu pareja, con tus estudiantes. Aquí no es que yo prime sobre el poder. La competencia fue un modelo económico ya obsoleto. Ya no solo el Papa Francisco desde la Fratelli Tutti, muchos otros sociólogos, grandes inspiradores de, digo yo, de la psicología organizacional lo vienen diciendo. Si no aprendemos a cooperar, el mundo va a desaparecer. Aquí en Colombia hay un gran filósofo, Bernardo Toro, que nos diría o aprendemos a cooperar o desapareceremos como especie. Porque si seguimos compitiendo, pues ya vemos el resultado, un planeta destruido, una desigualdad tremendamente drástica. Entonces sentimos que hay que empezar a invitar. Y para terminar, este proyecto tiene algo que en el calificativo de Víctor Manuel Díaz, él lo llama la bienestarina, en el sentido del bienestar universitario. Y el aspecto bienestarino es el aspecto lúdico experiencial. Para nosotros, más que la cátedra, que es muy importante, estamos en un lugar académico, es importante la experiencia. Este proceso tiene un saber hacer en contexto. Y para usted vivirlo, se le proponen unos experimentos con el otro, con su familia, con su hijo. Ejercicios micro, de mirada, de abrazo, de escucha. Escuchar para comprender, no para responder, que es una herramienta tan fácil, pero tan complicada, ¿no? Siempre estamos fabricando la respuesta. Y sentimos que este análisis experiencial le ha dado un toque interesante, es que la gente se ve desafiada, no solo del discurso académico, sino desde el discurso activo, a hacer, a que se te note, ¿no? Se te note que tienes algo diferente y que estamos promoviendo ambientes diferenciales. Y creo que he sido muy juicioso con el tiempo. Y nuevamente, pues aquí estamos los tres. Lamentablemente el doctor Fernando no pudo estar por un tema médico, pero está ahí conectado de seguro escuchándonos. Esperamos haber hecho bien la labor. Pero esto ha sido como la inspiración de aprender a convivir, un ejercicio que de verdad creemos que hay que apostarle y creo que por coherencia con el cristianismo, por coherencia con Jesús, por coherencia con el contexto que nos está embargando en el mundo, los niveles de intolerancia, esta es la semana de la salud mental en muchas partes del mundo y el tema de la convivencia es un tema de salud mental, ¿no? Mantenemos irritados y tenemos que promover espacios para generar estos ambientes de una mejor manera. Así que muchísimas gracias y estaremos muy atentos a cualquier pregunta que haya en el auditorio. Muchas gracias, Aníbal y Víctor, por la presentación, muy interesante. Creo que tocan 4 puntos relevantes: el autoconocimiento, el reconocimiento, la resiliencia y la sinergia con la diferencia. Creo que son pilares y puntos críticos en cualquier trabajo de convivencia con los estudiantes que favorezcan el bienestar, y como dices tú, en términos también de salud mental. Así que muy interesante, muchas gracias por apegarse a los 15 minutos. No tuvimos ni siquiera que intervenir, así que gracias. Damos ahora la bienvenida a Diana. A Diana Nosa, de Colombia también, aquí amiga de Aníbal, como me enteré al principio, cuya ponencia se titula Intimidad y Testimonio, Recursos para una Educación Católica. Diana es abogada de la Universidad Católica de Colombia, magíster en Bioética y Formación de la Universidad Católica de Ávila, en España. Te damos bienvenida de nuevo, Diana, y atentos a tu presentación. Bueno, muchas gracias para todos. Gracias también por su atención. Yo quiero compartir un momento. A ver si puedo
¿Se está viendo la pantalla completa? Perfecto, Diana. Muy bien, muchas gracias. Pues quiero compartir con ustedes una experiencia que se viene adelantando en el Departamento de Humanidades, pero antes que nada quisiera compartir con ustedes 3 aspectos que son importantes para explicar el ejercicio que da nombre a esta ponencia. El primer aspecto tiene que ver con uno de los compromisos que tiene nuestra casa de estudios para cumplir su misión, que es el que ustedes pueden ver aquí. Porque la Universidad Católica se compromete, miren esto que está aquí subrayado, a ofrecer las condiciones intelectuales que permitan a la persona una opción libre por Dios, de modo que pueda dar razón de su fe. Esta tarea es una oportunidad, ¿sí? Y también una responsabilidad en el sentido que insta a la universidad a generar espacios efectivos donde se realice esta formación. El segundo aspecto tiene que ver con la creación y desarrollo del plan lector, iniciativa impulsada por 2 docentes del Departamento de Humanidades, quienes, analizando el desarrollo de esta propuesta en universidades nacionales y extranjeras, fueron implementándolo poco a poco en las asignaturas del trayecto. De este modo, los profesores Luis Miguel Vergara y Franci Garnica manifiestan que el plan lector debe cumplir con 2 objetivos. El primero, generar en los estudiantes el hábito de la lectura con textos sencillos, que fuera comprensible para todos. Y el segundo objetivo, que dichos textos fueran pertinentes para profundizar las temáticas propias de la asignatura que se está cursando. Este segundo punto es relevante porque el texto escogido por el grupo de docentes no puede ser cualquiera. No es solamente leer por leer, sino que debe ser un complemento de la clase. Tiene así sentido la lectura porque el docente puede trabajarla de distintas maneras. En la actualidad, el plan lector es un recurso utilizado en cada asignatura del trayecto. Nosotros tenemos asignaturas transversales que cursan todos los estudiantes sin importar la carrera y comprenden desde el primer semestre hasta el 10º. El tercer aspecto tiene que ver con la invitación que el director del departamento, el doctor Edwin Horta, nos hizo sobre investigar el tema de la intimidad, este concepto de la intimidad. Volver a la intimidad un objeto de estudio y de reflexión. Y en cuanto a este punto, los hallazgos de la investigación que realizamos con la profesora Sandra Ramírez muestran que la intimidad puede estudiarse desde diferentes perspectivas. La jurídica, desde la antropología, desde la literaria. Para esta ponencia tomamos algunos autores, especialmente autores personalistas o de una antropología trascendental, que consideran la intimidad como ese gran mundo interior, singular y repetible, y que solo la persona puede poseer. Para citar a Yepes, el santuario de lo humano es la intimidad, es ese lugar donde solo podemos entrar nosotros mismos. La intimidad que tiene varias características, entre ellas la singularidad, porque ninguna es igual a la otra. Mis vivencias, mis experiencias, mis sentimientos, mis anhelos, mis reflexiones más profundas, solo pueden gestarse en mí y nunca en otro. Jacinto Choza, en su texto titulado La supresión del pudor y otros ensayos, del año 2020, expone la diferencia entre la vida biológica y la vida biográfica. Dice que, mientras los aspectos biológicos se pueden compartir con otros seres vivos, pueden ser objeto de comparación, la vida biográfica es, en cambio, cito textualmente a Choza, una acumulación de lo vivido, el encauzamiento del vivir por un camino y una dirección inédita, de un modo original y acumulable en el mismo ser del sujeto. Entonces, aquí vemos que el tema de la biografía tiene relación con la intimidad, porque allí se puede encontrar lo propio de cada persona, y no existe una biografía idéntica a la otra. La intimidad también tiene una característica que es la creatividad. Yepes menciona que la intimidad es como un manantial, una fuente de lo que surge algo que no está. Esto tiene una relación con la característica anterior de la singularidad, en cuanto que lo que brota de la intimidad de la persona es completamente distinto a los demás. Y una tercera característica que tiene además relación con nuestra ponencia es que la intimidad puede comunicarse si la persona lo quiere, ¿no? Desde la libertad puede comunicar algo de esa intimidad. La persona desde su libertad comunica o manifiesta una parte de ese mundo íntimo, propiamente humano. Se puede comunicar algo de la intimidad a través del cuerpo,
lo vemos a través del rostro, los ojos a través de los ojos y a través del lenguaje. Pues lo que hay en mí se hace público por medio ya sea de la palabra verbalizada o de la palabra escrita. Tomando como punto la posibilidad de comunicar lo interior, el doctor Francesco Ferrari, también docente del departamento, analiza el tema de la intimidad desde la literatura. Este concepto también es propuesto por la autora Graciela Baticourt, 2020, que nos dice que lo íntimo está ligado al arte de contar la vida y de vivirla. Un arte de transmitir para otro, de hacer tangible el miedo, la alegría, la tristeza. Esto que siente un individuo adentro suyo en diversas circunstancias. Según esta autora, la intimidad y la capacidad de relatarla es lo que nos impide ser idénticos, siempre iguales y previsibles. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, nos damos pues, atención que allí vienen las palabras como biografía, vivencia de la fe, intimidad, narración, y unidas todas entre sí, tenemos el plan lector de las asignaturas ética general y cultura católica. Estas son las asignaturas especialmente que llevo yo, que manejo yo, pero en el departamento tenemos 5 asignaturas de trayecto. Lo primero que debemos resaltar es que las lecturas que más impactan a los estudiantes son aquellas testimoniales, aquellas que describen de manera sencilla, no sencilla por lo que cuentan, sino por la cercanía de cómo lo cuentan, una experiencia de vida. Este es uno de los primeros aspectos que nos hemos dado cuenta. Lo segundo es la importancia del espacio que se le brinda a cada estudiante para realizar la evaluación. Esto es lo que permite la valiosa oportunidad de escucha y diálogo con él. En ética general, hemos venido trabajando el relato Sobrevivir para contarlo, de Inmaculée Livalliza, una sobreviviente del genocidio de Ruanda del año 94. En esta historia, Inmaculée nos abre la puerta y nos deja entrar a la intimidad de su hogar. El lector, al finalizar el libro, siente que conoció a los padres de Inmaculée, sus hermanos, a la comunidad de la aldea donde vivían, sus bienes materiales, espirituales, sus ritmos cotidianos, entre otras cosas. No narra nada extraordinario, sino que solamente nos cuenta detalles de la vida, de la infancia y de la adolescencia, junto a su familia, con todas las luchas y las ganancias de vivir en África. En la segunda parte, esta bella ruandesa, como cuenta, nos cuenta cómo inicia el genocidio y cómo hace para permanecer encerrada 91 días en un baño de 1 metro por 1,50 m con otras 5 mujeres y luego se van a convertir en otras 7 mujeres. Están allí encerradas en la casa de un pastor protestante, amigo del papá de Inmaculée. Es interesante en estas escenas descubrir un verdadero testimonio gestado en la intimidad, pues era imposible salir del lugar, moverse, hablar, y sin embargo Inmaculée es capaz de transmitir su experiencia religiosa de un modo único. Ella nos narra sus miedos más profundos, sus tentaciones, sus enfermedades físicas y espirituales. Es así como este libro no solamente se queda en la narración de una de tantas historias tristes del genocidio, sino que al final tiene la potencia de estremecer los corazones y de poder generar reflexiones en la vida personal, familiar, académica, laboral. El testimonio de Inmaculée es un testimonio de esperanza, de elementos de la superación del duelo, de resiliencia y especialmente, les puedo garantizar, es un testimonio de perdón auténtico. Ante esta biografía espiritual, si la podemos llamar de esta manera, se cumplen los 2 criterios del plan lector, que es generar en los estudiantes un hábito un gusto por la lectura y poderlo relacionar con nuestra asignatura. Entonces de allí pues se desprenden todos los debates sobre dignidad humana, influencia de los medios de comunicación, se puede trabajar todo el tema de la virtud, del vicio. En lo que tiene que ver con la evaluación, porque una parte es la lectura y otra es cómo lo evaluamos en el departamento. En mi caso, yo la realizo verbalmente, ¿no?, con un pequeño grupo de personas. He tenido gratas experiencias, pues para algunos estudiantes este libro que es, digamos, obligatorio, del que se obtiene una calificación, se convierte en la oportunidad para superar un duelo personal, para agradecer por tantas cosas buenas que se tienen y en muchas ocasiones no son valoradas, y para plantearse un proceso de perdón
perdonarse de diferentes situaciones de su vida. En estas entrevistas de clase se abre un verdadero espacio de encuentro, de diálogo, de escucha. Y en tiempos de pandemia, con las clases remotas, también sigo realizando este tipo de entrevistas con los estudiantes. Y es el momento en que ellos pueden prender sus cámaras, que en clase quizás les da un poco de timidez, pero en estos grupos pequeños sí lo hacen. Y pues me cuentan que no solo reconocieron allí la historia de Immaculée y les genera admiración, compromiso, sino que en muchas ocasiones hay estudiantes que pues, lo comparan con su vida. Me he encontrado con testimonios de personas que sufrieron la violencia en Colombia, el desplazamiento forzado, el horror de haber perdido un familiar por culpa de la guerra. Y así el libro se convierte en una herramienta para reconocer sus ganas de salir adelante, de superarse. ¿Sí? Pues aunque en países diferentes, el dolor humano es siempre el mismo. También es la oportunidad de direccionar a un estudiante a otras instancias, ¿no? Este momento del diálogo de escucha. De la universidad, trabajar en red, ¿no? Porque escuchando sus necesidades se puede, no sé, por ejemplo, dirigir a un estudiante para que participe activamente con bienestar universitario, para que ingrese a la pastoral, para que incluso si tiene necesidades de tipo académico, se remita a permanencia estudiantil. Si se necesita también ayuda de un profesional pues, que pueda asistir al consultorio psicológico de nuestra universidad, ¿no? O muchas veces tienen una necesidad investigativa que pues, se puede dirigir a los semilleros que tiene la universidad. Con el plan lector... Disculpa, Diana, te quedan 5 minutos. Perfecto, muchas gracias. Con este plan lector pues he tenido la oportunidad de ver que no solo impacta al estudiante, sino además impacta a la familia. El libro también se vuelve la oportunidad de que una vez lo terminan de leer, lo puedan prestar a la mamá, al papá, a sus compañeros, lo comparten con la novia, el novio, y allí pues generan pues, todo un espacio. Y una de las experiencias con este libro fue que se convirtió casi como en una radionovela. Un estudiante me contaba que en este tiempo de pandemia se reunían a una hora determinada en casa y leían juntos el libro. Entonces pues también se convertía en una oportunidad de conocerse y de dialogar en familia. En Cultura Católica trabajamos estos libros, este libro que se llama ¿Cómo habla Dios? De Francis Collins, donde pues, Francis Collins, este genetista, ¿no? Que es director del proyecto de Genoma Humano, que fue por muchos años, cuenta su vida, ¿no? Se hace la pregunta por la religión, cuenta cómo pasa de ser agnóstico a ser ateo, luego a ser un creyente. Y el libro de Roma Dulce Hogar, que también es Scott y Kimberly Hahn, pues estos esposos nos cuentan de manera tranquila su experiencia de conversión de la iglesia protestante a la iglesia católica. Es un libro escrito a 2 voces, donde encontramos la narración de Scott y la narración de Kimberly. Y además es un testimonio de la intimidad de su familia. Un libro que presenta conceptos rigurosos, ¿no? De la doctrina. Es un libro de apologética contado a manera de testimonio. Y por último, tengo esta otra propuesta que es el libro 10 Ateos cambian de autobús de José Ramón Millón, donde pues la evaluación de estos libros, la experiencia que se da al evaluar estos libros es impresionante, porque cada estudiante, ¿no? Vaya descubriendo allí, cada uno descubre cosas distintas, por ejemplo, el sentido redentor del sufrimiento, el poder entender el tema de la libertad humana, el comprender que Dios busca al hombre de tantas maneras diferentes y que la persona en ese encuentro descubre un amor inmenso. Es interesante este último libro, especialmente porque cada sensibilidad espiritual del estudiante es tocada por una historia que le impacta, incluso al que no es creyente. Algunos se sienten atraídos por las conversiones desde la racionalidad, por ejemplo, la vida de Gilbert Chesterton, la de C.S. Lewis, y otros se impresionan por lo repentino de la conversión, como en el caso de André Froissart, Tatiana Goricheva. Otros se deleitan en la historia detrás de los libros del autor Fyodor Dostoyevsky. Entonces vemos que aquí para cada estudiante el testimonio que surge de la intimidad de la vivencia de un momento difícil como el de Immaculée o gozoso como el de otros autores impacta en su vida. Les lleva a hacerse preguntas y sin darse cuenta lo lleva a comunicar a los demás el compartir su experiencia con la familia, con sus amigos.
Y para finalizar, pues les cuento que la persona más beneficiada de este proceso soy yo, como docente, que en el diálogo y en la escucha me enriquezco de todas las reflexiones con los estudiantes, me siento también feliz de, por algunos minutos que me dejen ingresar en su sala de estar, esa sala de estar que Martí llamaba intimidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Muy interesante la propuesta que nos trae el concepto de intimidad. Creo que es un concepto, yo por lo menos no lo había escuchado y creo que es muy interesante cómo lo aplicas tú a la vida universitaria. Y los planes de lectura creo que son una gran herramienta, como bien tú dices, para poder abrir los espacios de escucha y de diálogo. Así que creo que es muy interesante tu propuesta, así que gracias por tu presentación. Para finalizar las exposiciones de hoy, le vamos a dar la palabra a Patricia Cabrera de Bolivia, cuya ponencia se titula Promoción de la escucha activa al otro como ejercicio para promover el reconocimiento de la dignidad de todos. Patricia, comunicadora social y magíster en Ciencias de la Educación. Sí, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos los presentes. Muy agradecida por la aceptación de mi ponencia y también por poder disfrutar de estos 2 días del Congreso de Educación Católica. Me hubiera agradado escuchar todas las ponencias, sin embargo he cometido la equivocación de calcular mal la hora chilena respecto a la hora boliviana y es por eso que me he conectado con tanta tardanza, por lo cual les ofrezco una disculpa a todos los asistentes. Sin embargo, Diana, muchas gracias por la experiencia que has contado, me ha parecido sumamente interesante. Hoy les voy a hablar un poco de una herramienta didáctica que he utilizado para poder promover la escucha activa de la persona que piensa diferente al estudiante y que me ha permitido poder generar un espacio de reflexión para poder considerar que el otro, entre comillas otro, que le decimos así por pensar diferente, también es un sujeto que tiene dignidad y que puede promover el bien común. Como me han presentado, mi nombre es Patricia Cabrera, trabajo en la Universidad Católica Boliviana en la sede La Paz. En esta sede de La Paz nosotros tenemos más de 25 carreras en donde los estudiantes, como parte de una formación integral, cursan 3 materias de formación humano-cristiana que le permiten al estudiante ir conociendo el modelo de ser humano que promueve nuestra universidad y específicamente en el caso de la materia que yo doy, Doctrina Social de la Iglesia, conocer los valores que promueve la Iglesia Católica y que nosotros queremos que puedan ser sello en el ejercicio profesional de todos nuestros egresados. Como les decía, yo soy docente de Doctrina Social de la Iglesia. En las aulas tengo el placer cada semestre de recibir estudiantes de más de 25 carreras con quienes debatimos todos los valores, principios, orientaciones que da la Doctrina Social de la Iglesia a partir de la aplicación en un estudio de caso. Durante el semestre hacemos, ponemos en práctica el método de la Doctrina Social de la Iglesia, que es el ver, juzgar, actuar, y lo hacemos a partir de un estudio de caso en una situación de la realidad paceña que elige el estudiante porque le es afín y porque le conduele más. Entonces, a partir de esto, nosotros realizamos todo el proceso de estudio y de acercamiento a la realidad que propone la Doctrina Social de la Iglesia, es decir, los estudiantes realizan un diagnóstico para poder conocer información más objetiva a través del problema, y poder evitar prejuicios y poder evitar una intervención que sea vertical. A partir de esta información que recogen los estudiantes, pasamos a una etapa del juzgar, donde abordamos de manera crítica lo que dice la Doctrina Social de la Iglesia acerca de los temas que el estudiante ha elegido, y es en esta parte que también, como parte de ese juzgar, nos acercamos a personas que piensen diferente de los estudiantes en el tema que ellos han elegido, para poder abrir un diálogo que permita que los estudiantes no se queden en la burbuja, que es un fenómeno que ocurre mucho hoy en día, que tendemos a rodearnos solamente de personas que piensan igual que nosotros para evitar, digamos, episodios de enfrentamiento. Una vez hacemos ambas cosas, el abordaje de la doctrina y el poder escuchar a quienes piensan diferente de uno, terminamos con la etapa del actuar, que, como su nombre lo indica, significa ya poner en práctica una acción que haga coherente mi pensamiento, mi fe,
con la acción que los estudiantes tienen, que va orientada a promover el bien común en el tema que ellos han elegido. ¿Dónde se desarrolla esta experiencia educativa de la cual yo les estoy contando? Ustedes han debido escuchar, en mi país, en Bolivia, hemos tenido unos años de alta conflictividad, específicamente a finales de 2019. Hemos tenido una crisis sociopolítica muy fuerte que ha derivado en un cambio de gobierno y tristemente nosotros seguimos arrastrando secuelas de ese episodio tan violento que hemos vivido. Específicamente en el tema en el que yo he trabajado, se ha creado una polarización en la sociedad boliviana muy fuerte, que está obstaculizando de manera muy profunda la convivencia entre los ciudadanos. Hay sectores que están a favor de cierto relato histórico y hay sectores que están a favor del otro relato histórico, y uno pareciera que para vivir en el país tiene que pertenecer a uno o a otro lado y que ambos lados tienen que odiarse entre sí, lo cual puede salir en las noticias, se puede ver a nivel macro, pero uno lo puede notar hasta en las aulas, ¿no? Que está realmente dificultando la convivencia y hasta la charla más simple entre personas que conviven en la misma ciudad. Eso hace parte de nuestro contexto local. También con lo que ha ocurrido en estos 2 últimos años de pandemia, que ha afectado de manera muy profunda a los estudiantes en cuanto a su realidad socioeconómica y también en cuanto a que muchos de ellos han quedado huérfanos o se han enfermado ellos mismos. Se han creado igual heridas muy profundas en cuanto a la gente que está a favor de las vacunas, la gente que está en contra de las vacunas o del uso de barbijo. Entonces, actualmente en mi ciudad, en La Paz y en mi país, el tema de la convivencia ciudadana se ha vuelto un tema muy difícil. En ese sentido, como parte del juzgar, como les decía, he visto al inicio de este año pertinente proponer una herramienta que permita que el estudiante pueda mejorar sus habilidades para poder dialogar con el otro. Les repito, le he llamado yo a este otro, entre comillas, como esa persona a la que vemos muy lejana, muy ajena a nosotros por tener un pensamiento que no es el mismo que nosotros tenemos. Me parece que eso debe pasar entre los jóvenes a nivel mundial. Disculpe. Ahora sí. Me parece que debe pasar a nivel mundial que cuando alguien piensa diferente de uno, en vez de buscar poder profundizar un poco en el pensamiento de la otra persona, elegimos silenciar a la persona, y estoy usando esta analogía con el mundo digital. En redes sociales elegimos ponerla a un lado, en nuestra vida personal elegimos no hablarle, y pensamos que si hacemos eso la persona deja de existir y ese punto de vista deja de existir, y eso provoca que nos encerremos cada vez más en una burbuja de personas que piensan como nosotros, pero cuya realidad no refleja toda la realidad. Fruto de eso, he decidido plantear esta herramienta didáctica que se basa en una entrevista en profundidad. ¿Cómo he realizado este trabajo? A los estudiantes les he propuesto que ellos puedan realizar una entrevista en profundidad a una persona que piense de manera opuesta a ellos en el tema del estudio de caso. Los temas del estudio de caso son diversos. Hay estudiantes que estudian, obviamente, el tema de la pandemia, el tema del aborto, el tema de maltrato a diferentes colectivos en situación de vulnerabilidad, la maternidad adolescente. O sea, los estudiantes ven qué parte de la realidad les conduele más y ellos eligen el tema, y en base a ese tema ellos empiezan a pensar quién de su entorno del curso o de su entorno cercano ellos conocen que piensen de manera opuesta a ellos. Les pongo un ejemplo. En el tema de maltrato animal, los estudiantes reconocen personas que tienen un punto de vista que minimiza el maltrato animal, o he tenido estudiantes que han elegido hasta el vecino que no tiene mascotas para poder profundizar si es que esta no tenencia de mascotas esconde una posición contraria al amor hacia los animales, hasta temas mucho más profundos, por supuesto. Esta entrevista en profundidad se ha basado en poder no es una conversación, en poder conocer al otro en base a 3 ejes temáticos. El primer eje temático estaba basado en el principio de la dignidad humana y ha descansado en la pregunta de poder conocer la vida de la persona entrevistada.
Como respuesta, los estudiantes han recibido el relato de la persona entrevistada desde la infancia, desde que se acordaban, hasta la vida actual, siendo esta juventud o adultez, de acuerdo a la persona que se ha entrevistado. Esto con el objetivo de que ellos vean que hay un background detrás de ese punto de vista, que no es un capricho de la persona, sino que siempre un punto de vista está respaldado o se apoya en toda una historia de vida, ¿no? Que nos lleva a esa opinión. En segundo lugar, se ha tomado el eje temático del bien común, con el objetivo de que los estudiantes también puedan conocer toda la historia de vida de la persona entrevistada en cuanto a cómo ha aportado a su comunidad desde la infancia. Con esto quiero decir que han recibido relatos desde yo ayudaba a mi mamá a cocinar, a limpiar, hasta la vida actual, ¿no? De cómo esa persona ha participado de voluntariados o de otros proyectos afines a su punto de vista. Finalmente, en tercer lugar, los estudiantes les preguntaban a estas personas cuál era su opinión en torno al tema de investigación del estudio de caso. Ya me he topado con que después de haber escuchado la historia de vida de la persona entrevistada, los estudiantes estaban mucho más abiertos para escuchar la opinión contraria que tenía esta persona, y eso daba pie para hacer una reflexión posterior que permitía el objetivo de esta herramienta didáctica, que era el reconocimiento de la dignidad del otro. ¿Cuál ha sido el sustento teórico de este ejercicio pedagógico? Mejorar la comunicación asertiva y la gestión del diálogo como herramientas que considero son muy necesarias para la convivencia ciudadana hoy. Y ya desde la materia que yo doy, mi principal sustento teórico ha sido promover el discurso del Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, que nos invita a poder construir una sociedad que no solamente sea sociedad de convivientes que están ahí obligadamente, sino que pueda ser una sociedad basada en la fraternidad. En cuanto a los resultados con los que me he encontrado, fruto del diagnóstico que hemos hecho con los estudiantes, como ustedes pueden leer, estoy rescatando 3 testimonios de estudiantes de este año. Ellos han rescatado, por un lado, el espacio de escucha que se ha podido facilitar, porque una de las reglas de esta entrevista era no le discutas a la persona entrevistada, ni trates de convencerle de tu punto de vista, solo escúchale. Los estudiantes, luego de la experiencia, que se han visto forzados a escuchar, han apreciado y han valorado tener un espacio de escucha, han podido reflexionar que las personas tienen derecho a pensar diferente, no están obligadas a pensar como uno mismo, y que este pensamiento diferente no quiere decir que estemos obligados a estar separados, que se puede construir convivencia y diálogo a pesar de pensar diferente. Los estudiantes han valorado mucho esto, y yo como educadora he concluido que es importante en nuestras aulas donde hacemos formación integral, formación humana cristiana, promover la escucha activa como base para una convivencia más fraterna, reflexionar que si bien hay personas que piensan diferente de nosotros, eso no quiere decir que estas personas no tengan derechos y que no promuevan el bien común a su manera, y que hay que promover el deber que tenemos todos como convivientes de respetarnos entre todos y de no segregarnos, porque si seguimos en ese camino estamos ahondando en una cultura del descarte. Cierro con una recomendación que me hacían para la participación en este evento. Me pedían reflexionar acerca de dar un paso más allá y no quedarnos solo en la escucha activa, sino pasar, digamos, a la acción. Y me he dado el ejercicio de pensar en la perspectiva de esta herramienta didáctica y he visto 2 caminos posibles. El primero, que es necesario tener este tipo de ejercicios que promueven la escucha activa para poder abrirnos y salir más allá de nuestra burbuja. Y el segundo, que pienso que este ejercicio didáctico puede ser complementado con un espacio colaborativo donde se pueda abrir el diálogo para poder conocer ambas posturas sin tener el afán de convencerse unos a otros, y a partir de construir ese diálogo que se puede plantear ya un trabajo en equipo que tenga en miras el poder realizar un proyecto con un objetivo común que pueda buscar el bienestar social. Muchas gracias por escucharme y por haberme permitido compartirles mi experiencia. Muchas gracias, Patricia, por tu presentación. Creo que la reflexión que haces con respecto a escuchar al otro y a tratar de entender al otro desde no necesariamente
la diversidad, sino que de los puntos de encuentro a veces que uno tiene con distintas dimensiones de las personas, creo que acercan mucho más, y a veces cuando uno se preocupa de conocer más al otro y de estar realmente con una actitud de escucha activa, como tú lo mencionas, las cosas cambian, ¿no? Así que creo que muy bonito escucharte en tu experiencia. Así que te lo agradezco. Les recuerdo que las 3 presentaciones fueron de Aníbal y Víctor, de la Universidad Católica de Colombia, con el proyecto Escuela Aprender a Convivir y a Encontrarnos, PIS. Después estuvo con nosotros Diana Nosa, de Colombia, cuya ponencia fue de intimidad y testimonio, recursos para la educación católica. Y finalmente terminamos con Patricia Cabrera de Bolivia, donde ella nos contó sobre la promoción de la escucha activa al otro como ejercicio para promover el reconocimiento de la dignidad de todos. Esas fueron nuestras 3 excelentes presentaciones.